Hola, cordial saludo. Mi nombre es Arvin Alirio Martínez Hurtado y hoy les traigo un tema maravilloso en este podcast, como lo es la ópera en el clasicismo, de la querella de los bufones a la ópera mozartina. Y es muy importante que conozcamos el tema del clasicismo, qué fue el clasicismo en esa época y para qué le sirvió a la música. Wow. Y es que hay que anotar que el clasicismo fue un movimiento artístico y cultural que tuvo su gran auge entre 1750 y 1820. Fue influenciado por los valores estéticos y filosóficos de la antigüedad romana y griega. De allí el origen de su nombre, que da inicio al arte clásico, y se pueden evidenciar tendencias muy profesionales en la representación de la figura humana. Es muy importante anotar que esta tendencia, el clasicismo, tuvo lugar entre los movimientos barroco y romántico durante la segunda mitad del siglo XVII, en la que se produjeron algunos acontecimientos, como lo fue la Revolución Francesa en 1789 y el comienzo de una nueva era, la Edad Contemporánea. A finales del siglo de la Edad Media, en el siglo XV, se inicia una lenta transformación de los valores culturales que se manifestó hasta el siglo XVII. Es importante el tema del clasicismo en la música. Ver cómo se gestó desde un tiempo muy anticipado, estamos hablando en 1720, y en 1750 pudo fluir o iniciar su época dorada, esta en posición diferente, en posición contraria del barroco musical. Sí, pues es muy importante en la música toda esta mezcla incandescente, brillante, conduce del barroco al clasicismo. En el clasicismo, la ópera buscaba claridad, sencillez en lo racional y la fidelidad a la naturaleza. Pues también en este mismo clasicismo, la ópera continúa con la división que se traía desde el barroco. ¿Sí? Y aquí ya se enfrentan dos tipos diferentes de ópera. Estaba la ópera seria y la ópera bufa. La ópera seria tenía dos modelos, el francés y el italiano. Estas formas surgen por el libreto del gran poeta Pietro Metastasio. A los dramas les puso música a todos compositores del siglo XVIII. Bueno, y claramente tenía algunas características, como por ejemplo argumento dramático con temática y mitológica, la resolución del drama con un acto heroico o una gran renuncia de algún personaje. Y por otro lado, pues la ópera bufa, que también era cómica. Esta interpretaba temas mundanos, populares y estilo ligero, y pues también esta parodiaba frecuentemente a la ópera seria, ¿no? Los finales eran felices por el uso de la razón, no por la divinidad. Se cantaba en el idioma de cada país. Era algo muy espectacular. Y pues esta gran diferencias marcadas de las óperas, de la serie y la bufa, pues da lugar
a una gran polémica, y esto fue en 1752. Se presentó en París la serva padrona de Pergolesi, el gran maestro Pergolesi, y es en esta obra se da o se deriva una gran polémica en el mundo de la ópera italiana. Unos en favor, otros en contra. A esta gran polémica se le denominó la querella de los bufones. Este fue un intenso debate parisino entre 1752 que pudo terminar en 1754. Unos defendiendo la música francesa y otros partidarios de la ópera italiana. En esta controversia, enfrentados por sus ideales musicales y culturales de la música francesa, liderado por Jean-Philippe Rameau. Este calificaba a la ópera francesa más elaborada que la bufa italiana, a la que acusaban de superficial. Por otro lado estaba el gran maestro Rousseau, encabezaba la ópera llegada desde Italia, porque ésta se ajustaba a los ideales del clasicismo, de la claridad y sencillez, y era más fácil de entender, y por eso esta genera un gran impacto de aceptación al público. Este estilo tenía además la ligereza marcada de la ópera italiana. La querella fue tan fuerte que hubieron implicaciones políticas y culturales. Los grandes personajes políticos e ilustrados veían en la ópera bufa un símbolo de crítica a la monarquía y a la oposición sistemática del intelecto, y defendiendo la diversión popular como expresión de libertad y modernidad. Rousseau y otros intelectuales utilizaron el debate para promover ideas sobre identidad nacional, estética y la función social del arte. Quiero hacer un paréntesis. También quiero ahondar un poco en una persona que fue fundamental en esta era marcada que fue el clasicismo, y como lo fue el gran Christoph Wilhelm Gluck. Fue un gran compositor alemán que dejó una huella indeleble en la historia de la ópera. Su vida y obra se caracterizan por la reforma radical de este género, eliminando las arias de capo y reemplazándolas por recitativos acompañados por la orquesta. Gluck también prescindió de los castrati y otorgó mayor relevancia a la transformación argumental de las obras. Pues ya sabemos que este maravilloso compositor hizo obras como Orfeo de Eurídice en 1762, Alceste en 1767. Y seguimos acá con la querella de los bufones, porque esto no termina allí. La querella de los bufones no solo marcó un momento de la conformación estética, sino que también influyó en la evolución de la ópera francesa, fomentando la apertura
a influencias extranjeras y reflexión sobre la relación entre música, política y sociedad. En el siglo XVIII, su estudio permite comprender cómo un conflicto musical puede reflejar tensiones y filosofías más amplias. Este acontecimiento culmina con la ópera mozartina. La ópera mozartina es un ejemplo destacado de cómo la ópera clásica se adaptó a las nuevas demandas del público y se enriqueció con las innovaciones musicales del gran maestro Mozart. Su obra, que incluye representaciones de óperas serias y bufa, o sea, las mezcló, sentó las bases para el desarrollo de la ópera clásica y se convirtió en un símbolo de la música en el siglo XVIII. La querella de los bufones y la ópera mozartina son ejemplos de cómo la música y la ópera han evolucionado y se han adaptado a las necesidades y deseos de los pueblos, reflejando las transformaciones sociales y culturales de cada ópera o de cada época. ¿Qué tan importante fue este tema? Muy relevante